hay matrimonios, relaciones o trabajos, me da igual, que te están enfermando. Y es como, salte de ese trabajo. No, por la rectitud, por lo que tú quieras, ¿cómo no te vas a enfermar? Qué gusto darles la bienvenida a un episodio más. En esta ocasión nos acompañará Haru Escárcega. Haru es un especialista en la creación de sistemas de sanación que facilitan la expansión de la conciencia. Es que yo quiero que mis hijos, como que era esta mamá que era como súper demandante con sus hijos y eran chicos, tenían 3 años. Y es como yo quiero que vengan al mundo y que cambien el mundo. Y fue como, y ellos quieren cambiar el mundo. Tú no puedes forzar a nada, a nadie. Gracias a tener depresión clínica por 16 años y estar constantemente pensando en quitarse la vida, su alma la llevó poco a poco a aprender de distintas disciplinas y metodologías como Theta Healing, Cábala, Access Consciousness, Breathwork, sanación cuántica y resonancia de patrones. Todo lo que aprendió en 11 años lo reúne para crear una plataforma donde ha trabajado con más de 20,000 personas. Espero disfruten y les aporte mucho el episodio de hoy. Bienvenida, Haru. Hola, Sebas, gracias por invitarme. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Me emociona mucho el tema de hoy. Pero antes te tengo 10 preguntas para que me respondas lo más rápido posible. Perfecto. ¿Lista? Sí, Ahí te va. ¿Sobre qué te sientes orgullosa? me siento orgullosa de mi forma de pensar. ¿A quién admiras? Me admiro a mí misma. Y sorry, soy egocéntrica, pero creo que el reconocerme ha marcado una diferencia en mi vida. Muy bien. ¿A qué te cuesta trabajo decirle que no? Me cuesta mucho trabajo a veces poner límites con las necesidades de otras personas. Ok. ¿Qué riesgo que tomaste cambió tu vida? He tomado muchos riesgos últimamente, pero creo que al final todo se resume en que he tenido que morir varias veces con lo que me definía como Haru para poder crear una nueva versión mía que no existe. Ok, súper. Antes de dar conferencias, las sesiones, estas terapias, ¿qué hacías para ganar dinero? Mi primer trabajo fue en una consultoría de imagen. Fue en el único lugar donde me dieron trabajo después de la universidad. Me pagaban nada. Y ahí empecé a dar mis clases de imagen y con eso pagaba mis cursos de sanación. Ok, súper. Y ya, el siguiente fue lo que haces actualmente. Exacto. ¿Qué experiencia te marcó y pocas personas saben? Sí. eh, ¿Cómo que responde ágilmente? Está muy profundo esto. Eh, Creo que una de las experiencias que me marcó, y sí, mucha gente lo sabe, es porque hago lo que hago, y es como la depresión que tuve durante tantos años, pero casi no hablo de eso porque para mí representa, como que ya no me representa, pero si profundizo, creo que gracias a esa depresión y a quererme morir varias veces, hoy hago lo que hago y eso es lo que ha marcado una diferencia en mi vida y cada vez que toco un fondo, es lo que me hace cada vez más capaz. Qué padre que has transformado eso, así. Sí. Cuéntame algún defecto o sombra tuya. Sí, creo que mi sombra es el control, la perfección, el a veces creer que no es suficiente lo que yo soy y tengo que estar o preparándome más o haciendo más y ya lo he canalizado hacia hacerlo por elección y no porque necesite o me falte algo. Qué padre que lo tienes tan claro. Mm. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? Em, el recuerdo más bonito de mi infancia es cuando estaba en mi casa de Jalapa, de donde yo soy, con mi mamá y con mi papá cuando todavía estaban juntos, antes de que mi mamá se fuera, cuando yo tenía 7 años. Ok. Y por último, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Eh, Creo que es algo que me he replanteado varias veces y conforme voy creciendo, como que eso va siendo cada vez más profundo. Pero básicamente para mí, mi misión em, y mi propósito es compartir la forma en la que yo he podido sobrecrear y sobrepasar varias adversidades y tener la capacidad de facilitarle eso a otras personas
y como hacer un shortcut de lo que se pueden ahorrar en cuestión de todo lo que tienen que hacer para llegar a donde ellos quisieran llegar. Genial. Gracias, Haru. Con Gracias gusto. por la vulnerabilidad. Gracias. Haru, en las preguntas rápidas hablaste de este episodio que tuviste de depresión. Ahí inicia como tu camino de crecimiento. Sí, cuando me preguntan que cuánto tiempo llevo haciendo esto, el otro día me quedé pensando no solamente llevo 11 años, no, llevo desde mis 7 años deprimida, entonces hay que contar, por favor, ese proceso que haya Ok. servido de algo. Estuve 16 años en depresión y cuando mi papá me llevaba con psicólogos, etcétera, para ver, o sea, por qué me sentía como me sentía, pero pues nadie sabía en ese entonces lo que era la depresión. Entonces fue hasta 13 años después o 14 años después que ya en ese momento llegamos con un psiquiatra y hablaba de la depresión. Pero haciendo respuesta a tu pregunta, yo creo que eso también fue parte de mi proceso y esto de no estar en mi cuerpo y esto de estar todo el tiempo como queriendo estar en este estado de quererme morir y ver cómo hacerlo, es parte de lo que yo soy hoy en día. Sí, y lo has transformado muy padre. Sí, me hace ¿Qué, feliz. qué herramienta fue la que como que descubriste o qué pasó? O sea, hay un momento de transformación que puedas observar y... Sí, 100%. Desde que yo era chica, como que mi papá no entendía por qué se sentía así, por qué me sentía así, perdón, entonces exacto, me llevó y con un psicólogo desde que yo tenía 7 años, otro y otro y Desde otro, los 7. desde los 7. Ujú. Ok. Em, sí, porque en la escuela tenía conductas extrañas, o sea, yo me la vivía en mi cuarto, encerrada, no era normal para una niña de esa edad. Y entonces ya mucho más grande, como hasta mis 21, ya fue que llegamos con un psiquiatra muy reconocido y ya fue que le dijo a mi papá es que tiene depresión. Pero, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿en qué momento fue como Ok, que ves entonces, ese cambio, esa sí, transformación? fue entonces que un día una persona me habló de una sesión, de una técnica que se llama Theta Healing, que es cuando llevas tu cerebro a una onda teta y sanas y quitas creencias y mil cosas. Y Que es entonces meditación, es ¿no? como una meditación exacto y como que puedes cambiar las creencias en otra persona. Entonces fuera muy chistoso porque yo conocí a esta persona, me dijo, yo hago Theta Healing. Como que yo no sabía nada de cosas que hoy sé, de energía, etcétera. Pero me decía, oye, ¿te puedo sanar en las noches? Y yo, pues sí, dale, como tú quieras. Yo no entendía nada. Y como que me daba curiosidad, le dije, oye, ¿dónde me pueden dar una sesión de eso? Fui con una persona, mi primer sesión, y ahí fue cuando yo sentí por primera vez en mi vida como paz. O sea, fue como, como puedes respirar otra Wow. vez. Y fue como, ¿qué es esto? O sea, quiero aprenderlo. Explícame qué es, ¿no? Entonces ya me explicó, me dijo, tenemos una certificación en un mes. Y yo ya estaba ahí en ese mes. So, yo me sentía tan bien, ahora entiendo que simplemente fue como mi tabla de surf, como lo que me pude sostener en ese momento. Y entonces yo hacía Theta Healing, me hacía Theta Healing o meditaba, exacto, todos los días, todos los días, todos los días me quitaba esas creencias porque me sentía tan bien y practicaba en mí y practicaba en otras personas. Y eso para mí obviamente fue un antes y un después y hoy entiendo que simplemente estaba haciendo nuevas redes neuronales, Mm, estaba cambiando mi energía y lo iba sosteniendo con la práctica y la disciplina. Y de ahí me empecé a aprender otras cosas, pero ese para mí fue un parteaguas porque lo que yo sentí en ese momento fue como, hay posibilidades. Creo claro. que una de las cosas que más nos afecta a las personas que tuvimos depresión o tienen depresión es creer que no hay opción y que tu vida es una mierda, perdón por la palabra, y que así se va a quedar y no Claro. tienes herramientas, no tienes cómo moverlo. Entonces, como que en ese momento ver la luz al final del túnel fue para mí un rayo de esperanza y fue una sensación de tanta paz que fue como, wow, o sea, la vida no es una mierda, entonces está increíble porque el chip al cual nos programan, ¿no? En la Matrix, donde vienes, naces, creces, te reproduces o pagas tus tarjetas y te mueres, está horrible. Nadie quiere estar aquí y por eso todo el mundo vive sedado y con mil distracciones porque Ujú. está fatal. Oye, y para justo dar esperanza, crear caminos en personas que tal vez estén escuchando esto y pasando por eso, eh,
Tú, o sea, el psiquiatra te dio pastillas y fue Claro, una cuestión de, ok, tu cerebro es así. sí, claro, yo tuve que tomar antidepresivos durante 2 años allá al final, que medicina es depresión, yo tuve que estar tomando antidepresivos. Yo tomaba O sea, a antidepresivos partir de los de los 21. 21 Ok. hasta los 23, que es cuando yo llego a Theta Healing. Yo tuve que tomar antidepresivos todo ese tiempo. Yo iba a la universidad porque a mí me daban unos ataques de ansiedad y de mil cosas que yo en ese entonces no entendía, creía que estaba loca. Em, y yo estuve tomando antidepresivos y cuando yo llego a Theta Healing, yo practicaba. La verdad es que si lo pongo allá afuera, sé que no es lo más recomendable dejarlo de tomar, pero yo fue un día que dije ya, como que fue algo donde yo mi cuerpo, yo sabía como ya no necesito esto Ujú. y lo dejé de tomar y súper bien, ¿no? Wow. Pero yo creo que fue por esa práctica y esa disciplina que yo tenía de practicar, que yo creo que es como cuando algo te gusta y te hace sentir bien, no tienes que, como, no es esto de, ay, aunque sea disciplina, pero es desde otro espacio de, me estoy sintiendo tan bien Claro. que me siento bien y me hace bien. Sí, como dices, reclaveaste Exacto, tu cerebro, nuevas conexiones neuronales. exacto. ¿Y cómo sentiste, o sea, supongo en tu adolescencia, o sea, sentías, este, Sí, sí, como debajo insuficiencia. del agua, Sí, o sea, como todo que eso que trae la depresión, sí, y después con las pastillas, y después sí, pero ya con otras herramientas. ¿Viste exacto. como exponencial? Sí, o sea, obviamente cuando yo llego y empiezo a hacer toda esta práctica y también me pongo a estudiar otras cosas, como que ahí fue como, ok, hay un mundo energético. Y entonces yo quería entenderlo y aprender de todo. Hoy entiendo que hay cosas diferentes, pero yo creía que era lo mismo, lo mismo. Entonces me fui al centro budista, me fui a Kabbalah, me fui, así que, ¿Probaste de ajá, todo? yo necesitaba eso. Y ya como que después fui diferenciando, pero sí sentí obviamente una diferencia, pero algo muy importante que quiero decir es que sí me tomó todavía mucho tiempo. Obviamente en ese momento sí estaba mejor que antes, o sea, que iba Claro. mejorando. Pero obviamente en ese lapso donde yo aprendo Theta Healing y donde yo empiezo y crezco, obviamente, pues de pronto sí seguía teniendo como depresión, insuficiencia, porque obviamente eran años, durante toda mi vida Sí, me sí, sí. sentía insuficiente tal, y hasta la fecha en ciertas cosas, eh, que me detona algo, nunca voy a regresar a ese estado, pero es como, mira, esta es la insuficiencia que sentía y lo Ya lo sano y lo observas, sí. libero y lo transformo. Entonces, sí, fue un antes y un después muy notorio, pero después para poderlo sostener y mantener a largo plazo y seguir viviendo mi vida, pues obviamente seguí haciéndolo, practicando, aprendiendo nuevas cosas y bueno, todo el proceso que ya sabemos que cuando Ujú, tú plantas una semilla, pues vas a necesitar ujú. agua, espacio, Sí, pero tiempo. qué importante lo que dices, porque muchas veces esperamos que la transformación Sí, sea de una semana a otra, de un sí, mes a otro, y al final son hábitos, ¿no? Y son exacto. esas conexiones neuronales Ujú. que parece Sí, carretera y sí, poco a poco se va. sí, y lo padre, o para mí la esperanza es que yo sí sentí una diferencia abismal de esa sesión, de cómo entré, cómo salí, cómo fue o sea, para mí fue como mi vida ahí cambió, Ujú. pero también exacto, para sostenerlo son los Los hábitos, hábitos. pero a mí lo que me gusta decir a las personas y para que no se desesperen o lo que sea es que en el momento en el que estás ahí, 100% va a mejorar, conforme tú estés ahí va a mejorar, algún Ujú, día llegarás donde tú quieras, pero sí es esto de que yo creo mucho en el universo y todo esto, y creo que siempre nos está respaldando y es súper generoso, porque, o sea, de verdad nos acompaña todo el tiempo, aunque no ujú, veamos ese acompañamiento a veces y nos separemos de ese ujú. acompañamiento. Entonces, ¿Y cómo has visto, porque mucho hablas del cambio de energía y ujú, cómo eso transforma tu vida? ujú, Este, yo lo hablo como el cambio de estado emocional, ujú. para hablar como El mismo idioma. el mismo idioma con los diferentes públicos. Este, ¿Le atribuyes a los hábitos y a ese cambio de energía tu transformación en las diferentes áreas de tu vida? Sí, yo creo que al final, pues las emociones se sostienen, en mi punto de vista, con energía, ¿no? Los pensamientos igual. Y es simplemente la energía, es la frecuencia que nosotros emitimos, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasó con lo que yo hice fue
cambié tanto mi energía y eso se manifestaba en mis órganos, en mi cerebro, en mi cuerpo, en mis emociones. Es como ir haciendo esta coherencia y estas frecuencias coherentes que te hacen permitir emanar esa energía y poder recibir y atraer más de esa energía coherente. Y entonces obviamente mis emociones eran totalmente diferentes y fui cada vez más cambiando esa insuficiencia, esa inseguridad, esa negatividad por esperanza, por abundancia, por sentirme satisfecha, agradecida, plena, on and on, repetición, repetición, repetición. Y fue lo que, bajo mi punto de vista, me hizo hoy en día sostener eso y seguir más, porque obviamente hace poco tuve un episodio súper difícil un año de muchas cosas, que fue muy duro para mí y fue muy fuerte para mí. Pero creo que todo esto que estuve trabajando durante 11 años antes me hizo poder ver esa situación desde otra perspectiva. Y aunque sí me la pasé muy mal, tengo que reconocerlo. Y la verdad es que sentía que no iba a poder, como cuando estaba ahí, trascenderlo. Ahora entiendo que lo pude hacer por lo mismo, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la meta al final, ¿no? De la vida, porque las adversidades Sí, van a seguir ahí. 100. El punto es cómo transitarlas, ¿no? Y 100. con qué herramientas. Y estoy tan agradecida de todo lo que perdí últimamente por lo que tú dices, porque ahora me percibo y la frecuencia que tengo ante las situaciones que antes me hacían flaquear o debilitarme o lo que sea, para mí ya es como aparte de la vida. Porque algo de lo que yo hablo es que es muy difícil para nosotros tolerar como el éxito, es muy difícil para nosotros tolerar ciertas cosas que sí queremos, pero que implican otras. Por ejemplo, no sé, en el tema del dinero, y es como, ok, sí quiero más dinero, ajá, pero entonces tienes que sostener cosas que no te gustan, que te estén mandando correos del SAT, que no sé qué, entonces, y eso es incómodo. Sí, y a elegir veces, los problemas exacto, y de lo que entonces quieres. justo es como que se me va a fortalecer ante eso, qué me detona, cómo lo cambio para poderlo sostener, porque al final todo lo podemos crear y tener, pero sí implica un proceso en el que nosotros vayamos programándonos y como ecualizándonos con esa energía de poder sostener las cosas que implican riesgo para nuestro sistema nervioso y muchas cosas, como Claro. el, hoy estaba con la señora que trabaja conmigo, le dije, Ara, por favor, váyame a depositar esto. Y me dice, es que me está dando mucho dinero. Le digo, ya ves, para que te acostumbres a tener más dinero, Ara. Porque claro, entonces eso nos pasa a todos. O sea, si lo ves, para cada quien será una cantidad diferente, pero el hecho de tener más o el más riesgo y todo lo que implica y también todo lo que hay en nuestro linaje que se va pasando de generación en generación de cómo hemos sido despojados de nuestras propiedades y cómo se va pasando en el ADN, hay estudios de eso. Entonces, pues todo eso son cosas que nos triggerean y nos detonan y hay que irlas liberando y pues transformando. Sí, y regresando un poco al tema justamente del cambio de estado, porque mencionabas, ¿no? O sea, creo que mucha gente es consciente de ciertos cambios que tienen que hacer, ¿no? Y no sé, tiene vergüenza o tiene enojo y tiene este patrón o este hábito, eh, pero no es suficiente simplemente ser consciente. Y No. lo que hablas, como hacer ese cambio de energía Sí. para estar en coherencia y que te lleguen otro tipo de pensamientos y estás, Sí, ¿no? yo hace poco me metí a estudiar psicología porque yo le tuve mucho repele a la psicología por lo mismo, porque yo sentí que a mí no me funcionó y estuve tanto tiempo. Hoy entiendo que no era igual en la psicología, igual eran las personas con las que yo llegaba. Claro. Y entonces ahorita estoy estudiando eso, pero la verdad tengo que reconocer es que en mi punto de vista la psicología por sí sola, no, pues ya me hubiera suicidado, porque, entonces tú tienes una herida de abandono y entonces cuando yo pregunto, ok, ¿cuál es la solución a que tus niveles de dopamina me da igual, no alcances los niveles de dopamina? Para la mayoría de las veces que yo pregunto es como que te tomes una pastilla. No me puedes decir que mi Sí, solución es claro. solo tomar una pastilla. Y entonces, pero así está la O que mayoría. simplemente haciéndolo Exacto, consciente y no platicándolo ya se va a sirve, cambiar. porque además no es racional, o sea, la materia no se va a cambiar con la materia. ¿De qué te sirve que escoges hombres imbéciles? Porque hay un sinfín de cosas atrás de ti que están sosteniendo ese patrón que te está haciendo tener ese tipo de relaciones que van más allá de hacerlo consciente y darte cuenta de que no funciona para ti, porque igual, y exacto, es lo que te hace sentir seguro, familiar o a lo mejor inconscientemente
tu mamá le encantaba ese tipo de hombres y se va pasando. O sea, hay como muchas cosas que explorar. Y por eso a mí me encanta todo esto energético, porque vas allá más allá de la mente racional y de lo que tiene explicación, porque no tiene explicación que elijas hombres idiotas, porque para ti no te hace sentido, pero es algo que sigues haciendo. Entonces, como tú dices, hacerlo consciente no es suficiente, hay que tener herramientas, que hay millones, para cada quien son diferentes, para poder cambiar genuinamente esa energía desde donde se está generando ese hábito, ese pensamiento, esa emoción, y entonces sí poder hacer un cambio, y poder hacer un cambio a largo plazo. Sí, porque como dices, o sea, creo que si haces ese cambio de estado emocional, pues cambia tus pensamientos, ¿no? O sea, Exacto. automático, yo lo hablo como que somos antenas, Sí. ¿no? Y le cambiamos el canal a la televisión y nos llega otro tipo de Exacto. pensamientos y podemos actuar diferente, nos fijamos en diferentes oportunidades. Exacto. ¿Cómo fue? Porque veo, o sea, tienes como diferentes áreas en tu vida que has transformado y es admirable. Gracias. En el tema laboral, como de abundancia, ¿cómo viste que fue un cambio haciendo eso? Sí, ahorita me vino esta imagen que tenía años que ni me acordaba. Entonces, yo me acuerdo que cuando salí de la universidad y entonces mi papá me decía, bueno, entonces, ¿por qué no pones algo? Y yo estaba buscando poner algo, pero hoy entiendo que era porque yo siento que tenía este pánico que a mí el día de mañana, que él se fuera, lo que sea. Y entonces yo me acuerdo que me puse a llorar porque me daba miedo poner algo. Y era, me O acuerdo, sea, un un negocio, negocio, dices. me daba pánico y yo me sentía muy obligada y es como que... Y hoy entiendo que eran varias cosas. Uno, yo creo que no puedes tener o sea, hablando de una situación laboral próspera, realmente no puede ser genuina si no es algo que viene desde tu verdadero propósito y desde tu verdadera esencia. Y esto no quiere decir que yo, para llegar a donde estoy, antes, exacto, trabajaba en este lugar de consultoría de imagen y antes siempre me gustó trabajar. Y yo también hoy entiendo eso, desde que yo era chica a mí me gustaba trabajar y yo me iba a trabajar, mis tíos tenían unos beneficios y yo quería, desde que yo tenía como, no sé, muy chica, a mí me gustaba ir. Tenía, te juro, como 6 años y me llevaban y yo contaba el dinero. O sea, a mí siempre me gustó eso de trabajar. Entonces, hablando del tema laboral, yo creo que con todo esto de la depresión, yo no me sentía suficiente. Y entonces yo estudié algo, o sea, estudié una carrera, estudié diseño textil, pero creo que fue porque no encontraba otra cosa, porque todas las carreras que en ese momento estaban disponibles, tipo derecho, medicina, me da igual contaduría, yo no era afín a nada de eso y yo me sentía tan tonta porque durante tanto tiempo, cuando yo era chica e iba en la escuela primaria, yo no daba una, yo me la vivía con maestras todas las tardes, yo tenía maestra todas las, o sea, 4 horas, 5 horas, 6 horas de matemáticas. O sea, yo no tuve, Además de la escuela. sí, O sea, además de la escuela, yo toda la tarde, desde que yo en primaria, yo tenía clases todo el tiempo, llegaba a la escuela hasta las 8 de la noche. Entonces, obviamente, ¿qué generó eso? Que al final sé que mi papá lo hizo porque uno no tenía quien me cuidara porque tenía que trabajar, pero además generó esta inseguridad en mí porque además no era algo que me gustaba, no le entendía y hoy entiendo que simplemente mis capacidades no eran las capacidades que la mayoría de los niños tenían en la escuela. Yo era muy diferente. Entonces yo siempre me sentí tonta durante muchísimos años y eso, con el estado que yo tenía, más la insuficiencia y mil cosas más, obviamente me hacía sentir tonta. Entonces yo cuando crezco, yo no, pues ya valí madres porque ¿quién me va o sea, yo no sé hacer nada, ¿quién me va a contratar? Y era como, bueno, ya de lo que sea, y porque a mí me gustaba trabajar. Y entonces me contrató a este lugar cuando yo salgo de la universidad, que era un lugar que era una asesoría de imagen, ¿no? O sea, no había nada que hacer ahí, entonces yo me sentaba en un escritorio y decía, no, la vida es peor que como yo creí que era. Entonces, y ahí fue cuando, claro, yo seguía teniendo depresión. Entonces fue cuando conozco Theta Healing y yo salgo de este lugar sabiendo hacer eso, entonces me pongo a dar clases para ganar dinero y fue cuando entonces yo empiezo a pagar mis clases de Theta Healing y después abro un blog que yo, o sea, hace 10 años y decía, bueno, sí me gusta escribir y como que, pues ahorita veo que tenía visión y entonces fue como que voy a escribir, voy a hacer y empiezo yo como a alcanzar marcas como para decirles yo hago esto y me gustaría y entonces me empiezan a pagar y con ese dinero yo sigo pagando mis clases de sanación y de energía.
Pero regresando al tema, es que a mí sí me ha costado, y te puedo decir que hasta la fecha tener seguridad, hasta hace poco en la parte laboral, porque creo que hasta apenas por todo el evento que tuve el último año, que fue muy duro para mí, tuve muchas pérdidas, fue como que no me quedó de otra más que reconocerme y verme. Y por eso cuando me preguntaste que a quién admiras, me dije a mí La respuesta, sí. misma, porque no me veía. Y entonces cuando me veo y digo, wow, he hecho muchas cosas, que hasta ya voy a llorar, que igual y para mí son fáciles, pero no lo son, y que mucha gente no ha hecho, ¿y por qué no lo veo? ¿Sabes? Entonces, no estoy bien, estoy emocionada, pero es eso, es como cuando tú te reconoces, porque todos tenemos talentos y capacidades, pero si no las ves no sirve de absolutamente nada, aunque seas bueno haciendo lo que haces. Entonces creo que la parte laboral es simplemente cuando tú te ves y te reconoces y ves, porque además todos tenemos miles de talentos. Y entonces como si tú sanas esa seguridad y esa confianza, vas a poder hacer eso que tú ya vienes a hacer a la tierra, pero desde un lugar de mucha seguridad contigo misma. Y eso Sí. genera un impacto en el mundo increíble. No, y lo que has hecho es impresionante. Y sé que tal vez pueda seguir siendo un tema de repente, ¿no? Porque al final el crecimiento y la sanación es en Claro. espiral. Pero obviamente ya no es Sí, el mismo. y ¿sabes qué es lo padre? Perdón que te interrumpa, que ahora lo veo y no es desde el ego, es como de, está padre, ¿sabes? Como, y como ver tu avance, porque al final, si tú no lo ves, pues ¿quién lo ve? Entonces, ver tu avance es como, wow, está cool que antes me enojaba por esto, ahora ya no me enojo. Entonces, sirve lo que hago, o sea, como que los frutos aquí están. Y creo que es lo mismo en la Sí, parte o laboral. pensaba esto y ya no Exacto, lo pienso. exacto. O wow, que ahora puedo sostener. Y yo lo veo con mis clientas como que estoy tan orgullosa de ellas, y es como este perfil igual, que igual y no se ven y son muy buenas haciendo tantas cosas, y entonces para mí es como esta satisfacción y siento tan lindo verlas que están cambiando el mundo, porque todos estamos cambiando el mundo de cierta forma, inclusive cuando cambiamos nuestra forma de pensar, tiene un impacto en la Matrix, pero es increíble que, o sea, como que cuando ves a alguien que se reconoce y desde un lugar de mucha em, pues, transparencia, ¿sabes? Porque Ujú. es como, se me hace Sí. lindo. Sí, no, y creo que hay que ser conscientes, pues son 60, sí, algo así como 60 60 mil mil pensamientos, pensamientos sí. diarios, de los cuales la mayoría son inconscientes Ujú, y el 80% son negativos, ujú, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar todo esto ujú. es tener conciencia sobre eso, ¿no? Y que ya no dirija nuestra vida, sino más bien Exacto, nosotros dirigirlo, en vez de que exacto. sean las heridas. Y lo has hecho increíble. Gracias. Entonces, sí. Y Sí. en el tema de salud, justamente, ¿cómo cambió también el hecho Sí, del cambio de estado, de energía emocional? sí. ¿Cómo impactó esa área de tu vida? Creo que quisiera decir antes, porque muchas veces las personas creen que, estás enfermo, entonces ya, si estás enfermo y estás jodido, o sea, tu energía no está tan elevada. Pero yo lo que he visto como en mi recorrido y en mi experiencia es que a veces la enfermedad nos muestra los lugares, eh, sí, donde no estamos igual y siendo tan conscientes de lo que tenemos que cambiar o quitar en nuestra vida. Entonces, o muchas veces lo que hacemos es que cuando te enfermas, a mí me pasaba mucho que me enfermaba y después me di cuenta que, claro, estaba cargando con muchísimas personas. ¿Cómo no me voy a enfermar? Mi energía estaba, o sea, drenada. O a veces me he enfermado, por ejemplo, hace tiempo mi cuerpo se inflamó y me di cuenta que era porque tenía cerca a una persona súper abusiva y era la forma en la que mi cuerpo estaba como ¿cómo se dice? Como teniendo ¿La reacción? sí, se llama, ¿cómo se llama? Como Ah, somatización de eso, somatizar. ¿no? Y entonces como que aprendí a ser súper como neutra en cuanto a lo de la enfermedad, etcétera, porque por ejemplo ahorita que di sesiones, pues obviamente me duele la cabeza, o sea, ahorita ya no porque me lo estoy pasando bien, pero me dolía la cabeza, estaba cansada, eso no es malo, simplemente es que entiendo que estuve trabajando toda esta semana y tengo sueño, me duele la cabeza, esas cosas. Entonces para mí hoy en día la enfermedad a veces puede ser como un proceso,
Pero obviamente, justo te estaba platicando que en marzo me sentía súper mal, bueno, hace unos meses, 4 meses creo, y entonces me dejó de bajar, no tenía hierro y mil cosas. Claro, porque lo que pasó es que durante 8 meses yo estuve con muchos temas Con muy ese proceso fuertes, de estrés. exacto, estrés, estrés, estrés. Y entonces ya cuando fui con la doctora me dijo, pues obviamente no te va a bajar porque tu cuerpo es como, ok, eso es un lujo, esto no es necesario, bye, Wow. porque a mí nunca me había pasado. Y cuando yo me di cuenta, fue eso porque además al mismo tiempo yo renuevo muchas cosas en mi empresa, saco clases como que me sacaban súper de mi zona de confort y que implicaban mucha energía. Y Y entonces, crecimiento, y y sí. además tenía muchas cosas personales, terminé una relación, tuve un tema de impuestos, o sea, todo fue al mismo tiempo y yo quería seguir, seguir, seguir. Pero yo no, yo creo que no fue un tema de ego, fue un tema de que yo no, como que yo, Es tu forma de ser. ajá, es mi forma de ser y yo hasta que de pronto ya estaba en un estado donde estaba tirada en mi cama y yo tenía la panza inflamada, me dejó de bajar y llego con Elisa Sacal, que ya es del sueño, y me dice, es que tu sueño me dice que tuviste depresión, o sea, todo esto, pero era algo químico, porque mi microbiota no estaba bien alimentada, y entonces mis neurotransmisores no estaban funcionando, y a mí cosas que naturalmente me gustan, como ir a hacer ejercicio, no, yo no podía, yo no tenía energía, cosas que me daban ilusión, yo salgo al sol y me da ilusión, y era como que me daba igual, y dije, algo no está bien, pero claro, después entiendo y siendo como compasiva conmigo, es como, ¿cómo atravesaste todos estos procesos? Tuviste un tema de impuestos, terminaste una relación de la Sí, forma más, que son eventos sí, traumáticos que fueron tu muchos, cuerpo claro. lo procesa así. Y entonces fui con otra doctora, Natalie Marcos, que amo, entonces ya me dio un protocolo todo y me recuperé. Dije, qué padre, regresando al tema de lo que estamos hablando, porque mi recuperación fue tan rápida gracias a todo esto que hago, que igual a lo que voy es que cuando te enfermas o cuando hoy en día yo me enfermo, lo que sea, puedo recuperarme mucho más rápido y ahora sí me siento como en un antes y un después en mi vida a raíz de eso, pero fue parte de Sí, mi proceso y lo abrazo. claro. Hablando un poco de cómo generar cambios, eh, siento que muchas veces nos pasa y a muchas personas les pasa que son conscientes Ujú, de lo que podrían cambiar, ujú. ¿no? Para vivir más plenos, mejorar algún área en su vida, pero acaban no haciéndolo. Y tú hablabas en algún, no Ujú, sé, posteo en redes o en algún podcast, escuché que hay un beneficio. ujú. Este, ¿nos podrías platicar más de eso? O Sí, sea, ¿qué beneficio trae muchas veces esos ujú. problemas o malas Experiencias, experiencias en nuestra vida? sí. Creo que cuando estás atravesando una situación difícil, cuando estás ahí metido, es como bien complicado ver el regalo o ver la bendición de eso. Pero dado que nosotros todo el tiempo estamos creando nuestra realidad y inconscientemente estamos creando eso, muchas veces creamos situaciones en nuestra vida para cuando las atraviesas, puedes recibir todos los regalos y todas las bendiciones. Y cuando me va a saltar a esta parte de cambiar. Entonces, cuando estamos cambiando y haciendo cambios, yo siempre recomiendo, y estamos hablando ahorita, Odi, nosotros, de que ella hablaba que era muy fácil para ella como estar cambiando constantemente. Y creo que esa es una habilidad y una capacidad, porque algo que yo he visto la diferencia entre, aunque vayas a una terapia y hagas mil cosas, pero si tú no estás permitiéndote cambiar constantemente y salir de tu rutina y romper cualquier hábito, va a ser bien difícil que tú puedas crear una nueva realidad porque, como yo Dispensa dice, estás creando tu pasado, perdón, tu futuro con tu pasado. Ujú. Entonces, cuando tú vas cambiando y este tipo de situaciones duras, hablando de la neuroplasticidad, ¿no? La habilidad que tenemos para cambiar nuestro cerebro y cómo tu cerebro también influye en tu mente y en tu cuerpo y Ujú. en todas estas cosas, es que si tú haces estos cambios, vas haciendo esta neuroplasticidad, nuevas redes neuronales, y para mí, cada vez que llega un evento difícil, si tienes las herramientas adecuadas y lo transformas porque tienes el compromiso de transformarlo y tener la disciplina, lo que sea, siempre puedes sacar cosas que no podrías sacar si no hubieras atravesado por esa misma Ujú. situación. Entonces, yo hoy en día, hablando de toda la historia que te conté de lo que viví, cuando yo estaba ahí, a pesar de yo tener herramientas, a pesar de igual y tener acceso a gente súper sanadora, súper, yo decía, ¿qué es esta mierda? O sea,
y seguí, pero aún así, en ese momento no entendía, y conforme iba pasando el tiempo, que otra cosa que es un factor muy importante es el tiempo, porque la mayoría de las personas no tenemos la paciencia y no tenemos la tolerancia a permitir y a permitir que los procesos sean lo que tengan que ser. Entonces, conforme iba pasando el tiempo y yo podía descansar y seguir avanzando, iba teniendo más claridad y fue como, wow, es que si todo esto yo no lo hubiera vivido, si yo no me hubiera sentido traicionada, abandonada, humillada, en peligro, que para cada quien es diferente, yo ahorita no podría tener la frecuencia que tengo ahorita y ha sido un antes y un después en mi vida. Es como fue otro salto cuántico, pero yo no hubiera podido llegar a este estado de conciencia si yo no hubiera atravesado por ese Sí, el estado. aprendizaje del caos, ¿no? Exacto, y es tan importante y nos lo queremos ahorrar y hoy entiendo y agradezco haberlo vivido genuinamente porque de verdad la información que yo saqué de ahí, la conciencia, la fortaleza, o sea, ahorita veo los frutos de cómo reaccionaba antes a ciertas cosas, a cómo ahorita reacciono y como mi tolerancia a muchas incomodidades. Es decir, por ejemplo, si saco algo y no sé, va lento, lo que sea, antes me daba como mucha desesperación y ahora es como que puedo saber que en cualquier momento la realidad va a cambiar y que podría ser un juego esta realidad y que yo estoy siendo parte de eso, pero realmente lo entiendo. Entonces, creo que muchas de las cosas que yo observo hoy en día y ante ahorita que hay millones de cursos, clases, información allá afuera, es que yo veo que la gente sabe la información, pero no la sabe porque no la experimenta y no la viva y no la arraiga en su cuerpo. Entonces, ¿de qué te sirve ser una biblioteca, enciclopedia de, ah, sí, yo sé que me tengo que querer, yo sé que tengo que perdonar, sí, pero y a todos nos pasa, pero de eso, del dicho al hecho, es una cosa completamente diferente. Y entonces el tema de estar practicando o estar siendo esa energía y estar, de verdad yo practico hasta en el súper, es como, o cuando salgo con alguien, y hace poco salí con alguien y era este patrón de hombre machista y entonces veo que me está detonando y fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y después regreso a mi casa y fue como, ah, claro, así eran los hombres en mí, todavía hay de esto, entonces lo voy a trabajar, lo trabajo y lo cambio y ya, eso solo me sirvió para simplemente tener esa información para el Claro. futuro. Entonces, si todo el tiempo el universo y la energía nos está mostrando, ¿sabes? Y nos está dando la información que necesitamos para crecer, porque yo creo que hoy en día en esta era ya no hay de otra, o sea, eres consciente o te carga la fregada, la verdad, que hay gente que le gusta estar ahí, está bien, Y pero... justamente, o sea, es un poco el tema que quería tocar, como muchas veces hay ciertos problemas en nuestra vida y nos quedamos ahí y como que no lo hacemos por más que, como dices, que Ujú, somos conscientes, porque estamos teniendo un beneficio, o sea, se ujú. está cubriendo una necesidad, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, en mi caso, yo me salgo de la escuela, no voy a la universidad, empiezo a emprender Ujú, y había en mí como un fuego interno por crear, por hacer, ¿no? Pero está esta parte social de pareja que dejé a un lado, ¿no? O sea, ujú, simplemente por no ir a la universidad, no hacer como el ujú, recorrido ujú, típico, ¿no? Pero creaba desde el espacio de, bueno, voy a tener todo esto y luego tendré pareja. ujú, Conozco a Odi y entra en mí, o sea, por suerte tuve conciencia de eso y no autosaboté la relación porque una parte de mí quería regresar a, híjole, si ya estoy pleno, ya estoy en la relación, se va a ir mi fuego interior ujú, de ujú. crear. Entiendo. ¿Cómo has visto eso con clientes? Porque sé que es un tema que has tocado, porque muchas veces justo los problemas nos dan un beneficio Ujú, oculto. ¿Nos sí. podrías platicar más de eso? Sí, creo que muchas veces ponemos afuera la responsabilidad de lo que implica que nosotros elijamos lo que queremos elegir. Entonces, por ejemplo, es como esto de, no sé, exacto, hasta que no tenga el cuerpo que yo quiero, no puedo ir a la playa. Ujú, Pues ve a la playa. Pero es eso lo que pasa en el sentido de ponemos, o sea, en lugar de reconocer de, ok, no es un tema del bikini, no es un tema del cuerpo, es un tema porque yo no estoy eligiendo dejarme ver, porque yo no estoy, o sea, ¿qué beneficio estoy obteniendo de eso? Igual y así me estoy protegiendo, igual y así, eh,
no sé, creo que no me van a hacer daño, me da igual mil cosas, pero es algo como tan inconsciente que no nos damos cuenta porque creo que algo a lo que nos enseñan en esta realidad y todo el tiempo nos están brainwashando y como poniendo esto es esto de, exacto, tienes que tener todo esto, ¿sabes? Como para crear la vida perfecta o lo que tú quieras, o el novio, la relación, la pareja, y hasta que no tengas esto, de cierta forma no eres exitoso. Que entonces lo que yo he visto con la gente con la que he trabajado es que creen que no tienen eso porque algo les falta. O sea, por ejemplo, yo no puedo tener un novio porque, no sé, me da igual, porque estoy fea o porque, o eso me dice, ¿no? Porque igual y no tengo el cuerpo, que no tiene nada que ver, eso es la energía, simplemente. Pero entonces después, cuando haces lo que tú dices, como esta autoconciencia de, ok, ¿qué beneficio tengo de no tener novio? No, pues a lo mejor y tener novio me implicaría que me vieran como soy y a mí no me gusta mostrarme vulnerable, entonces prefiero no tenerlo, o igual y no lo tengo porque en cualquier momento lo puedo perder, entonces ese dolor que implica para mí perderlo porque igual y tengo mis heridas de abandono, y, o sea, no es negociable para mí, entonces prefiero no tenerlo. Pero se contradice, ¿no? Se contradice, pero en mi cabeza yo voy a decir que es porque estoy fea y porque estoy gorda cuando no tiene nada que ver con eso. Sí, y a nivel consciente puedes quererlo, ¿no? Pero a nivel inconsciente supone ese reto. Sí, yo ahorita ahí lo quiero mencionar, pero justo yo estaba trabajando, terminé una relación hace como 9 meses y entonces me caché, o sea, he estado trabajando eso de relaciones mucho tiempo últimamente y últimamente muy seguido. Y hace poco fue como, la neta, cuando yo digo que quiero tener una relación, la verdad no es cierto, porque cuando he estado cerca de tenerla, me da como asfixia, y justo antier trabajé en una sesión y dije, claro, todavía siento que me asfixia y además todas mis relaciones siempre son de lejos porque es lo que a mí me hace sentir segura. Y no es que esté mal ni bien, simplemente me funcionaba. Y ahorita digo, ahorita quisiera ya cambiarlo y lo estuve cambiando y fue como, ok, ¿cómo sería si yo me imagino que tengo un novio que vive en el mismo lugar que yo? Y cuando empecé a imaginar antes de sanarlo me empezó a dar mucha ansiedad porque yo en mi inconsciente tengo esto de que en mi entorno familiar no era nada agradable. Entonces las mujeres siempre salían maltratadas, lo que sea, controladas, lo que sea. Y eso sigue estando en mi sistema, ya menos, sí, porque ya lo he trabajado. Y hasta hace poco me di cuenta que a pesar de haberlo trabajado tanto tiempo desde distintas perspectivas, ahorita, no sé, mucho tiempo después fue como, no, ya podría crear eso, ya me siento segura y en calma si tengo una relación o esto, que ahorita todavía no la quiero, pero fue como ir trabajando eso porque todo el tiempo, como tú dices, tenemos estos senderos neuronales que se van, es como cuando recorres un camino y se va marcando, se va marcando. Entonces, aunque igual y tú ya sanaste una cosa, pero si esto está súper marcado, pues obviamente es ir trazando otro sendero neuronal, ir creando una realidad totalmente distinta, ir sosteniendo eso. Incluso a nivel salud, ¿no? Como en otras áreas, ese mismo ejemplo del beneficio oculto, ¿no? O sea, tal vez alguien Sí, que se quiere curar, pero sí, ahorita me acordé, hace tiempo cuando daba sesiones 1 a 1, tenía esta clienta que tenía cáncer y cuando ella hablaba del cáncer lo hacía con muchísimo cariño. Y entonces ya cuando empezamos a indagar, con mucho cariño. O sea, con hablar mucho del... cariño, como mi cáncer, o sea, como era esta energía como de mucho, como estimo mi cáncer. Ok. Y después empezamos a indagar y ella tenía un esposo que durante la relación pues ya no la pelaba, no le hacía caso, ¿sabes? Como que ya... Y entonces cuando llega el cáncer a su vida, el esposo súper cambia con ella y le empieza a procurar otra vez, le empieza a ver otra vez, se empieza ella a sentir querida, claro, el súper beneficio es como, es algo inconsciente porque obviamente no es que, yo quiero tener cáncer, pero es esto donde, claro, a raíz de esto, que igual se generó por otra cosa. Se genera por otra cosa, pero no cambia. Y entonces no lo quiero perder. O sea, aunque digo que sí quiero porque está la chingada tener cáncer, perdón, está horrible tener cáncer y se siente feo, pero igual y el beneficio, que para mí es más valioso, igual y recibir el amor de mi esposo o de la persona que yo creo que es importante. Sí, que cubre otras necesidades. Que curarme. Está muy cañón porque también he visto casos de gente que literal prefiere morirse, o sea, inconscientemente, a separarse. O porque hay veces que hay matrimonios, relaciones o trabajos, me da igual, que te están enfermando. Y es como, salte de ese trabajo. No, por la rectitud, por lo que tú quieras, ¿cómo no te vas a enfermar? Y ahora si ves
ayer tenía una clienta y entonces esta clienta no puede decir que no y quiere empezar a hacer su propio proyecto. Me dice, es que no funciona. Ya cuando me empieza a decir, le digo, es que es obvio que no va a funcionar. Tu energía está fugada por 1000 cosas. Y algo que me dijo fue como, es que estoy haciendo este evento para estas personas que no quiero hacer. Es que no te sirve de nada, no te está trayendo ningún beneficio, solo te está mostrando como no quieres decir que no. Y eso te está enfermando, ¿sabes? Pero no somos conscientes de eso y no nos damos cuenta de la profundidad que es todas esas cosas donde nos vamos comprometiendo o nos metemos en lugares que nos enferman y nos limitan y eso nos hace daño. Claro. Que incluso, pues más profundo con las relaciones, ¿no? Los Ay, vínculos sí. familiares, esas lealtades, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo lo puedes ir cambiando? O sea, y sí, ser esa mejor versión de ti, ¿no? Y tu sí. expresión y todo lo que te hace bien sin caer en esa le debo a Creo que es o... muy difícil y creo que es de los retos más grandes que yo he visto, tanto conmigo como con la gente con la que he trabajado. Es esto donde inconscientemente siempre queremos que la gente que queremos esté bien, ¿no? Claro. Y es obvio porque no quieres ver a quien tú quieres sufrir. Pero nos ahorraríamos tantos problemas si reconociéramos que las personas tenemos elección y que muchas veces la realidad que crean cada persona de forma individual es algo que funciona para esa persona. Por ejemplo, mi mamá es una persona que ama el estrés, o sea, y se mete en situaciones estresantes. Entonces, Haru de antes, la salvadora, y también cuando tú salvas a alguien es esta superioridad donde tú crees que esa persona va a estar mejor como tú crees que está, pero Ujú. no como esa persona quiere estar. Entonces, yo todo el tiempo era buscar situaciones donde ella no se estresara, de Ayudar. hacer, de ayudar, de mamá, o sea, exacto. Y es un cuento de nunca acabar, es un cuento en el que inconscientemente a veces sanamos a otras personas con nuestro cuerpo, pero también es este lugar donde empiezas a atascarte por estar interfiriendo en el libre albedrío de otras personas bajo lo que ellos están eligiendo porque es demasiado doloroso igual y ver a tu mamá enfermándose o a quien sea en una situación que le hace daño. Y entonces creo que el reto más grande es tener la capacidad de tolerar la incomodidad que nos da ver a las personas que queremos sufrir o en situaciones que creemos que no son lo mejor para ellas. Y creo que si tuviéramos esa capacidad de hacer eso, porque toda la programación también en esta realidad es que tenemos que ayudar. Es como Claro. eso no es cierto, o sea, y ayudar nos sirve en el sentido de tú no puedes ahorrarle a alguien su experiencia de vida, o sea, no le puedes robar Ujú. eso, no la puedes atrasar, a lo mejor y solo te vas a meter tú en más problemas. Y Claro. además las personas cuando terminan haciendo algo que no quieren porque tú las llevas a hacerlo, aunque sea algo bueno, te resienten, entonces tampoco funciona. Así que creo que todo este tema en el que venimos desde mucho antes, como la sociedad, la familia, como en constelaciones hablan acerca del linaje, ¿no? Y que las lealtades que tenemos con el clan. Entonces, si todas tus mamás han sido mujeres sumisas, en automático es algo inconsciente, vas a tener esa energía que igual y no en tanta intensidad como tú ves, pero que si tú no rompes esas lealtades, porque uno de los dolores más grandes que tenemos los seres humanos desde las cavernas era que nos rechazaran o que nos excluyeran, Ujú, porque ujú. en ese entonces no podía sobrevivir. No, significa muerte, sí. Exacto, entonces creo que todavía en ciertas cosas tenemos eso y yo he visto tanta gente que es como, a mí me gustaría irme a vivir a no sé dónde, ¿por qué no te vas? Porque tengo que cuidar a mi mamá. Me gustaría hacer esto porque no quiero decepcionar a mi papá. Ujú. Y eso en 1000 cosas y eso es algo que es un tema a trabajar en muchas cosas porque no tenemos la fortaleza para la mayoría de los seres humanos a estar solos y además es bien chistoso porque nunca estás solo, pero es como la programación inconsciente o la realidad distorsionada que creamos y por la cual dejamos de hacer Sí, muchas cosas. sí, creo que es paradójico porque es como una de las necesidades más fuertes del ser humano y por cómo evolucionamos, ¿no? De Ujú, pertenecer y de estar en manada, ujú, pero es la paradoja de el crecimiento, tal vez está al otro lado, ujú. ¿no? Y tu cerebro te dice, es muerte, pero... Exacto. Y creo que dijiste, y me gustaría repetirlo porque dijiste algo muy fuerte, que es tolerar el sufrimiento de aquellos que amamos. Ujú, Y creo que por más que seas consciente de su camino y cómo podría mejorar, ¿no? Si son conscientes de esto o el otro,
el hecho de tolerarlo y conectar desde ese espacio es completamente diferente. Sí, y otra cosa es como el potencial que ves en las personas, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja, por ejemplo, yo antes veía como el potencial, sí, pero ese potencial no está, no existe, y es como, y no necesariamente esas personas quieren elegir ese potencial, entonces te quedas ahí de que algún día, no, eso nunca va a pasar. Y tú elegiste el Sí, potencial. sí, nadie más que tú. O sea, o el otro día tenía en clase una persona y me decía, es que yo quiero que mis hijos, como que era esta mamá que era como súper demandante con sus hijos eran chicos, tenían 3 años. Y es como, yo quiero que vengan al mundo y que cambien el mundo. Y fue como, y ellos quieren cambiar el mundo, Qué loco, ¿sabes? sí. Y fue como que se rió y fue como, pues sí, no sé. Entonces tú no puedes forzar a nada, a nadie. Y el hecho es que si reconocemos que cada quien somos exactos seres individuales, que aunque ahorita estemos juntos tú y yo, tú vas a tener una experiencia totalmente diferente a la mía. Y el hecho que yo algo que he trabajado muchísimo es también tolerar la capacidad de perder, estar constantemente perdiendo, perdiendo. Y no lo digo desde este drástico de que te vas a quedar solo, no, al contrario, pero es como si todo el tiempo estás evolucionando y se están muriendo partes tuyas que ya no funcionan y ya no te pertenecen porque ya eres una nueva tú, una nueva versión. Obviamente se va a morir el vínculo que te mantenía en esa parte que ya no funciona para ti, se va a romper el vínculo con esas personas que tienen esa energía y a mí me impacta cada vez más, que a veces ya no hay ni forma, no es que algo pasó, simplemente la frecuencia ya, es como si yo hablara chino y tú inglés, no nos Ujú. entendemos y no es esto de como que siento que hay gente que confunde el soltar con que te valga madres, no, no es eso, es simplemente que igual y ya creces tanto que de verdad ya no te entiendes, ya es algo que no funciona para ti y ya te empieza a limitar. Y es cuando Ujú. entonces es como que voy a soltar y también entender, sí, Y creo que, o sea, creo que al final la relación puede cambiar, ¿no? O sí, sea, a mí también me pasó mucho y escuchándote, obviamente, en ese como periodo de crecimiento, las relaciones cambian, ¿no? Y ya sí, conectas desde otro espacio, pero sigo teniendo como la esperanza de, o sea, por ejemplo, ¿cómo conectas con un niño? ¿No? O sí, sea, como la conciencia es diferente, ¿no? yo te quería Pero... preguntar, por ejemplo, tú con Nodi, ¿cómo le hacen en cuanto a, porque yo tengo muy claro y que me ha pasado en mis relaciones, y tampoco te digo que he tenido 1000 relaciones, yo también estoy aprendiendo, estoy en el camino, no encontré ya la fórmula, pero yo sé cada vez más claro que yo sé que la próxima relación que yo tenga o el tipo de hombre que yo necesito que sea una persona que esté en constante cambio y que esté abierto a cambiar y que Ujú, tenga self-awareness, autoconciencia. Porque yo sé que yo no me voy a quedar en un lugar donde me está claro. limitando, me voy a ir, siempre me voy. Y ahora no desde este lugar de ni de un apego evitativo, ni nada de eso, sino como genuinamente es como, dude, he invertido Listo, tanto sí, claro. en esto, o sea, no puedo divorciarme de mí por quedarme en ninguna relación, pero ¿cómo lo hacen tú y Odi en cuanto a que los dos son, desde afuera yo lo veo, que igual y trabajan en ustedes y cambian, y Ujú. yo lo que creo y mi teoría es, porque lo he visto, en otras formas, como tú dices, la relación cambia. Igual y ya nos conectamos desde otro lugar, igual y ya somos totalmente diferente, pero igual y cómo lo hacen ustedes. Pues fue muy chistoso porque también me pasaba eso, o sea, siento que en las relaciones como topaba con pared, ¿no? Era como darme cabezazos y decir, quiero esto y quiero a alguien consciente que trabaje en sí. Eran como tres cosas, ¿no? De lo que buscaba. Era crecimiento personal, alguien que pueda reconocer, sí, sus defectos, errores, etcétera, y que haga algo para. Entonces, para mí fue encontrar como una joyita porque, Mm, este, sí, o sea, creo que cuando, si hay compatibilidad y atracción y además hay eso, para mí fue como muy claro, ¿no? De, ok, sí, pues creo ya. que eso es lo que yo también busco y que no es que no haya encontrado, pero por la evolución que he tenido por mi camino, ahorita no está Ujú. y estoy en eso y No, está y en el es, quantum, sí, está ahí. sí, y Pero yo creo que el hecho de que lo tengas tan claro es avance y sí, es, o sea, es y perfecto así. sí, y creo que como hacemos relaciones en esta realidad, yo cada vez que indago más,
porque me pongo, o sea, como que me llega mucha información de gente con la que hablo, de observo, y se me hace muy grave que la mayoría de la gente, uno salió este estudio, creo que, no me acuerdo en qué universidad, donde la gente, el 95% de las personas prefería una relación asquerosa antes de no tener una relación, o sea, una relación mediocre. Yo no. Y otra Sí, cosa, sí, y sí. O sea, la cultura nos sí, enseña a quedarnos en esas y lo relaciones. que me impacta también es como ya viendo cosas más de por medio, ¿no? Como tipo hay parejas que igual y hacen su trabajo juntos, un negocio juntos, o muchas mujeres no se pueden divorciar por el tema del dinero. O sea, se me hace como tan grave, como hay tantos factores por los cuales las personas se mantienen juntos sin querer estar ahí, por no ver posibilidades, por no ver opciones, y cómo eso crea esta miseria en vida. Y algo que estaba viendo ayer del este TED Talk de Esther Perel, se llama, Ujú. de la infidelidad, y eso hablaba ella, perdón, donde hablaba acerca de, claro, la mayoría de los affairs y de los amoríos son porque las personas se sienten sin vida y el amorío les da vida. Y entonces para mí, lo que yo veo desde afuera de la Matrix o de esta realidad es que la Ujú. mayoría de las relaciones son tan miserables y tan limitantes porque nadie nos enseña a hacerlas diferentes, que obviamente buscas tus herramientas externas. ¿Cuáles son las herramientas externas? El alcohol, otras mujeres. Sí, la gratificación instantánea, ¿no? Exacto. Entonces digo, claro, me hace mucho sentido que la mayoría de la gente tenga esas, si no tienes herramientas, si no Sí. tienes conciencia. No, el hecho, o sea, creo que es una gran enseñanza que das, el hecho de tener tu estándar así y buscar eso. Sí, O yo sea, voy por todo. me O parece nada. genial. Haru, para acabar, ¿qué mensaje le darías a las personas justamente para cerrar el tema, Sí. regresando como el cambio de estado, el cambio de energía para cambiar las áreas de nuestra vida? ¿Cómo pueden empezar? O sea, ¿por qué hábitos? Creo que, o sea, para mí las cosas que igual ya han cambiado y han hecho una diferencia muy grande son cosas básicas, como respirar, cómo cerrar los ojos, cómo dormir bien. Entonces yo creo que si tienes tus necesidades básicas cubiertas, por ejemplo, eso, o sea, comer adecuadamente, respirar, tomar, o sea, como cuidar a tu cuerpo, que es tu vehículo en este Ujú. plano terrenal, y empiezas a respirar o empiezas a no usar el celular, a estar en silencio 5 minutos, 10 minutos, puede ser un gran inicio y te puede empezar a llevar a otro estado de conciencia sin darte cuenta, ¿no? Y creo que de ahí vas a más. Hace poco me preguntaron como que cómo había creado mi realidad, que no contesté la pregunta, pero yo pensé como con muchos huevos y una inversión gigante de tiempo, dinero y energía en esto, pero yo no tenía ese tiempo, ni ese dinero, ni esa energía cuando yo empecé. O sea, lo Claro, fui como generando y empezó así, con 5 minutos, 10 minutos. claro. Genial. Gracias, Haru. Gracias. Gran episodio.